Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El debate sobre si Duque debe o no debe objetar la ley estatutaria de la JEP tiene dos patas al menos, una pata política y una pata jurídica. La pata política es relativamente fácil de entender. La ley estatutaria que el presidente tiene ahora en su escritorio es una pieza clave en el andamiaje del proceso de paz con las FARC. El uribismo le pide que no la sancione porque no le gusta la JEP y quiere obstaculizar la implementación del proceso porque creen, sinceramente, creo yo, que ese proceso genera impunidad. Duque está en todo su derecho de no hacerlo por razones políticas. Tiene el plebiscito y tiene su victoria como candidato uribista como sustento político. Por otro lado, él también ha dicho que no quiere hacer trizas del proceso y ante la comunidad internacional se ha comprometido a no hacerlo. Ese es el dilema político del presidente Duque, un dilema dificilísimo que tendrá costos, tome la decisión que tome. Pero a este debate político, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le sacó una pata aparentemente jurídica. Ha argumentado el fiscal en un hecho con pocos precedentes que la ley estatutaria, una ley que ya revisó y modificó la Corte Constitucional, tiene unos errores jurídicos y le sugiere al presidente no sancionarla. El papel del fiscal en este caso es perfecto para hablar de la diferencia entre un abogado y un leguleyo. La gente suele pensar que los leguleyos son los abogados que utilizan el detalle de la ley para salirse con la suya, y yo difiero de esa idea. Esos son los buenos abogados. El detalle de la ley es clave, es importante, y aprovechar los huecos y señalar los pequeños errores. El parágrafo del inciso en el artículo del título de la ley estatutaria, por ejemplo, no es de leguleyo, sino es de buen abogado. Es de buen abogado siempre y cuando detrás de la maraña jurídica haya argumentos jurídicos reales y no solamente un lenguaje enmarañado para confundir a la gente con detalles falsos del inciso del parágrafo en el artículo del título de la ley estatutaria. Ese es el leguleyo, el que sin argumentos usa la maraña para confundir. Y aquí el problema es que generalmente el leguleyo es un político disfrazado de abogado. Un político que tiene opiniones personales, tiene intereses políticos, pero para darles visos indiscutibles los esconde estratégicamente, ladinamente, en argumentos legales. Entonces, además del dilema político de Iván Duque, lo interesante en este debate de la ley estatutaria es que terminará destapando si tenemos un fiscal abogado o un fiscal leguleyo. Aquí arranca Zona Franca. Y tengo esta noche un panel de políticos, hablando de abogados y leguleyos, varios de ellos abogados, todos ellos interesados y con intereses creo que bastante íntimos en la Jurisdicción Especial de Paz. Me acompaña esta noche Juanita Gobertus, es abogada, es representante a la Cámara del Partido Verde y como directora de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estuvo íntimamente involucrada en el diseño de lo que es hoy la JEP. Juanita, gracias por estar acá. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y a los panelistas. José Uzcategui es representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá. Obviamente tiene un compromiso de partido, pero además tiene una situación adicional y es que su papá, el general Uzcategui, se sometió a la JEP como parte del proceso de justicia transicional. Él está condenado en hechos relacionados con la masacre de Mapiripán. José, un gusto tenerlo aquí esta noche. Gracias, Daniel. Un gusto saludar a los panelistas y a toda la audiencia. Y el último involucrado en la JEP está en la JEP, se sometió a la JEP, es representante a la Cámara del Partido FARC, Luis Alberto Albán, antes conocido o aún conocido como Marco Calarcá, está interesado por vía doble porque las FARC quieren implementar el proceso, pero además lo que pase en la JEP depende de su situación jurídica y del hecho de que esté aquí en beneficio, digamos, en uso de su libertad haciendo política. Marco, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Daniel. Muy buena noche para los compañeros de mesa, para la audiencia. Y aquí estamos argumentando la necesidad de la paz. Representante por el Valle del Cauca. Por el Valle del Cauca. Usted es caleño. De Cali, ve. ¿Cómo le ha ido en el Congreso? Pues yo creo que bien.
Yo creo que bien, es una experiencia, ha sido una experiencia difícil, un arduo aprendizaje, pero ya, digamos, hay un reconocimiento de que estamos convencidos con el proceso, que estamos comprometidos y que somos serios para trabajar. Y entonces yo voy a empezar por la pregunta que les ponía al principio. ¿Es el fiscal una jugada o un leguleyo? ¿Esto trinó la fiscalía o el fiscal? O ya no sabemos cuál es la diferencia entre los dos, entre la institución y las opiniones de la persona, acerca de la posibilidad de que, como estaba la ley estatutaria y si es firmada por el presidente Duque, levantar algunos reparos ante la Corte Penal Internacional. Este era uno de los argumentos del fiscal. Entonces, este es el Twitter oficial de la Fiscalía y lo que dice: la ley estatutaria permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables. Preocupación expresada también por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero hoy, sorpresivamente, tuvimos un pronunciamiento de un funcionario de la Corte Penal Internacional, de hecho, un fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor James Stewart. Y se los pongo de una vez para que vean aquí cómo se van balanceando las cargas. Este es James Stewart. Hemos, por lo tanto, apoyado a la JEP como el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el Acuerdo de Paz. Observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido. De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones. Entonces, y arranco con usted, José. Empieza un poco a verse, no sé, un desmoronamiento un poco del discurso del fiscal. Pues, Daniel, me parecen válidas las preocupaciones del fiscal. Señaló 4 puntos que en criterio de él pueden generar incertidumbre o inseguridad jurídica: el tema de los delitos permanentes, que ya vamos a referirnos a ellos, el tema de la reincidencia, la práctica de pruebas y el concepto de máximos responsables, entre otros puntos. Yo lamenté muchísimo que no hiciera ninguna alusión al tema de los niños y la violación o los delitos sexuales contra los niños, porque en realidad ese es el gran reparo que tiene el sector del Centro Democrático que yo represento. Sí. Nosotros, previo a la carta del fiscal, radicamos una carta firmada por la Corporación Rosa Blanca, por la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, liderada por Ervin Hoyos, por Joana Jiménez, que ha sido gran promotora de los derechos de los niños, y por el suscrito, donde le decíamos a Duque que objetara la ley estatutaria de la JEP. Espere, porque nos estamos yendo para otro lado. El tema de los niños, pero es que el tema de los niños es el punto base. Y le prometo que vamos por los niños. ¿Cómo vamos a olvidar a los niños? Y es un tema importante que creo que la Corte me dio ahí. Pero en cuanto a los argumentos del fiscal, el fiscal decía: ojo, si se sanciona, la Corte Penal Internacional se pone brava. Y hoy la Corte Penal Internacional dice: yo me pongo brava si no se sanciona. Sí, pero hagamos también un ejercicio de soberanía. Finalmente está hablando la principal autoridad, la encargada de la política criminal del Estado colombiano, haciendo unas anotaciones que me parecen ciertas y que verdaderamente hay que ver antes de que se sancione la ley, porque ya una vez sancionada, ¿de qué nos sirve encender estas alarmas? ¿Qué va a pasar con la fecha del 1 de diciembre del 2016, que nos la vendieron como el punto de quiebre para acabar con la violencia en Colombia, y todo lo que sucediera después del 1 de diciembre iba a ser de conocimiento de la justicia ordinaria, y estos señores, con todo el respeto, a partir de esa fecha no iban a tener la posibilidad de delinquir? Pero ahora resulta que con esa modalidad del delito permanente, si ustedes secuestraron antes del 1 de diciembre, pero sueltan el secuestrado 2 años después, resulta que es un delito de tracto sucesivo, como dirían los abogados, y que en esa medida deben seguir recibiendo un tratamiento benévolo. Y entonces también vamos a lo de los delitos continuados. La CPI, Juanita. Bueno, yo creo que su introducción, Daniel, fue muy clara, y realmente yo sí creo que el fiscal está actuando como leguleyo, y está actuando como leguleyo. Yo no dije eso. Digo yo. Lo digo yo. Usted puso las categorías, lo digo yo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno mira esos 4 puntos, que podemos revisar en detalle, no comparto algunas de las afirmaciones de José Jaime, lo que se da cuenta es que no son objeciones de inconveniencia. Hay allí problemas de constitucionalidad. Todos ellos ya fueron revisados por la Corte Constitucional. En todos ellos el fiscal intervino, planteó sus argumentos ante la Corte Constitucional y la Corte le dijo que no.
el órgano de cierre frente a esos debates de constitucionalidad es la Corte Constitucional. Como ciudadanos podemos estar a veces de acuerdo o en desacuerdo con la Corte, pero como funcionarios públicos y en particular al fiscal general de la Nación le corresponde ser buen perdedor y reconocer que frente a esos 4 puntos la Corte dijo sería contrario a la Constitución hacer la interpretación que usted está tratando de hacer. Entonces yo creo que aquí el hecho de que ahora además la Fiscalía de la CPI aclare su posición en el sentido de decir es determinante para el cumplimiento de las obligaciones de Colombia en materia de investigación, juzgamiento y sanción, que la JEP tenga un marco jurídico para poder actuar, pues deja sin piso esta, digamos, nueva pataleta del fiscal de querer insistir en unos argumentos que ya habían sido desestimados por la Corte. Usted... Realmente uno se pregunta quién responde en el país por la constitucionalidad de cualquier ley. Y hasta donde yo entiendo, que no soy abogado, yo entiendo que es la Corte Constitucional y que el gobierno en toda su instancia debe acatar el fallo de la Corte. Como decía Juanita, puede gustarle o no gustarle, pero debe de acatar. Ahora, frente a lo que plantea el fiscal, la verdad es que el 99.9% es falso. Porque hay en la JEP, en el acuerdo, en torno a este tema, hay algo muy claro. Entonces ahí dice que a partir del 1 de diciembre de 2016, quien cometa un delito, sencillamente irá a la justicia ordinaria. Ese tema del tracto, del permanente, de toda esa cuestión, realmente es no buscarle 2 patas que tiene el fiscal, la posición de Duque, sino buscarle más patas al gato, ¿sí? Porque realmente es el afán de enredar la columna, uno de los pilares centrales del acuerdo de paz. Bueno, y entonces entremos, y yo no me quiero enredar, porque yo creo que aquí el debate más interesante es el debate político, ¿cierto? Y creo que el presidente tiene las facultades legales para objetar parcial o totalmente esta ley, y eso es un debate interesante y es un debate político. Salgamos del debate jurídico para tratar de responder esta pregunta de si el fiscal está actuando como un político disfrazado o como un abogado muy sapiente. Esto es lo que él dice acerca de estos famosos, y es que en Colombia terminamos hablando de unas vainas, los delitos de ejecución permanente. Esto es Néstor Humberto Martínez. Es altamente inconveniente que si un reinsertado de las FARC, por ejemplo, tenía cultivos ilícitos antes del acuerdo de paz y los mantiene hoy, es lo que llamamos un delito de ejecución permanente, su conducta no sea investigada por la Fiscalía General de la Nación, sino por la JEP. Pero no es un tema simplemente de competencias, por el prurito institucional de que eso me corresponde a mí o al otro, no. Es que si le corresponde a la JEP, ese cultivador de plantas de coca, en este momento de tantas dificultades en materia de narcotráfico, sería juzgado, si es juzgado, con un régimen de beneficios inaudito. Entonces, 2 cosas ahí. Dice el fiscal, si hay un delito de estos de ejecución permanente como el narcotráfico, primero que todo no podría investigar la fiscalía y segundo que todo esa persona recibiría todavía los beneficios de la JEP. Es que ustedes dicen que son especulaciones del fiscal, pero es que la interpretación es literal y cuando se habla de delitos permanentes, esa sería una interpretación completamente válida. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el delito del narcotráfico? Si yo cultivo hoy la droga y la comercializo meses o años después, estaría incurso en ese primer delito y en esa medida la JEP no perdería competencia. Pero usted ha dicho, Daniel, que salgámonos un poco del tema jurídico y nos metamos en la discusión política, porque a eso iba. Todos estamos de acuerdo en que la JEP puede ser el mecanismo idóneo para superar o para pasar esta página de violencia en Colombia, pero no a cualquier precio. Yo creo que el interés de todos es que haya unas reglas de juego muy bien definidas y si hay preocupaciones válidas como esas del fiscal, e insisto en el tema de los niños porque siendo un tema primero sensible y fácil de entender, ahí no nos toca meternos en tecnicismos. Aceptamos que los violadores de niños estén o no estén en la JEP. El Congreso dijo que no.
¿La Corte qué dijo? La Corte dice que sí, ahora ¿qué va a decir el presidente? Y no es que porque la Corte Constitucional ya conceptuó, entonces no hay lugar a ningún debate. De pronto en términos de constitucionalidad podríamos decir que no, aunque la Constitución es de todos y no solamente de 9 magistrados, pero ahora esperar a ver qué dice el presidente, cómo lo argumenta y en términos de inconveniencia sería válida la posición y él no es un notario que termina firmando, sino que tendría que sentar una pero entonces, posición frente a espérese, este porque usted tema. se me está yendo para los niños otra vez. Vamos, usted no quiere responder por el fiscal y usted tiene toda la razón, usted es del Centro Democrático, usted es un político, usted no tiene que responder por el fiscal. Juanita. Entonces, brevemente una explicación para la audiencia que creo que es muy importante. ¿Qué es lo que establece tanto la ley estatutaria de la JEP como la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Si ustedes tienen, imagínense un continuum de delitos en la mitad, antes del 1 de diciembre de 2016, o en realidad para la pantalla, antes del 1 de diciembre de 2016 y después del 1 de diciembre de 2016. Un excombatiente de las FARC cometió delitos antes del 1 de diciembre de 2016, sí. ¿cierto? Delitos de distinta índole. Y cuando estamos hablando de un reincidente, puede que haya cometido delitos con posterioridad. ¿Qué dice claramente? Y yo estoy ahí contigo, José Jaime, tiene que haber reglas claras. Lo que pasa es que esas reglas claras ya existen, están en la ley y en la jurisprudencia. ¿Qué dice? Por todos los delitos que sucedieron antes, esos delitos están en la JEP. Si la persona comete delitos después, esos delitos van a la ordinaria. Pero agrega un elemento adicional. Dice, si usted comete delitos después, usted no solamente va a tener una pena de 60 años de cárcel seguramente en la justicia ordinaria, sino que además usted ya no tiene acceso al mejor tratamiento penal especial en la JEP por los delitos que cometió antes. Entonces, si usted resulta que antes había secuestrado, etcétera, pero después cometió algún delito, usted ya no tiene 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. A usted le pueden poner hasta 20 años de cárcel, con lo cual tendría una pena de 60 más 20, que ya dijo la Corte Constitucional que podría superar el tope máximo de los 60. Y entonces, Juanita, déjeme, pero yo si le eso es pongo cierto, Daniel. estos tipos de sanción de la JEP, los tipos de sanción, me desordeno ahí, Juanse, otra vez. Entonces, usted dice, hay varios tipos de beneficios o tipos de sanción Exacto. que puede imponer la JEP, son al menos 3, y se llaman de la siguiente manera. Entonces, son sanciones propias, sanciones alternativas o sanciones ordinarias. Correcto. Las sanciones propias son para los que colaboran, para los que dicen toda la verdad y la dicen de manera oportuna. Y no vuelven a delinquir. Y no vuelven a delinquir. Son entre 5 y 8 años sin cárcel. Y además pueden hacer lo que está haciendo Luis Alberto Albano hoy en día, que es representar a la gente del partido FARC en el Congreso de la República. Es decir, Correcto. tiene participación en política. También hay sanciones alternativas. Si usted no dijo toda la verdad o la dijo de manera tardía, ¿cierto? Usted puede estar entre 5 y 8 años en la cárcel. Y aquí no es claro, también es posible la participación política, pero dependiendo de las sanciones. Es decir, si usted está en la cárcel, no puede ir a las plenarias, entonces no podría ser congresista, pero puede seguir participando en política. Y están las ordinarias, que son las últimas, vuélvenlas a poner por favor, y es las sanciones ordinarias, es si usted no dice la verdad y la JEP muestra que usted no dice la verdad, a usted le pueden meter entre 15 y 20 años de cárcel y además pierde los beneficios de participación política. Daniel, pero mire, si eso es cierto, discúlpeme, doctor Albán, si eso es cierto, entonces la solución es más fácil de lo que pensamos, que el presidente Duque objete la ley, la devuelve al Congreso, le metemos un parágrafo donde se diga que ni el narcotráfico, ni el homicidio, ni el secuestro, ni la extorsión puede ser considerado un delito permanente, nos dan esa claridad y se sanciona con esa claridad y todos contentos. Pero es que ¿cómo va a ser el homicidio un delito No es un delito permanente. Pero el narcotráfico no se podría hacer esa aclaración, por ejemplo. Perdón, es que, mire, hablamos de reglas claras. Las reglas están claras. La construcción de la JEP llevó bastante tiempo y bastante estudio, en primer lugar. En segundo lugar, se discutió en el Congreso, ¿sí? La Corte Constitucional lo estudió. Hay unas normas claras. Ahora, el afán es querer cambiar esas normas claras que ya están por otras. Pero si ya están claras, ¿por qué no simplemente reafirmamos esa claridad? Para que todos quedemos tranquilos. Es que ese ya es la otra situación, porque además eso se devuelve al Congreso y de ahí nunca sale. No podemos modificarlo. Además, una claridad jurídica, José Jaime. La decisión, si el presidente objeta,
y solo puede objetar por inconveniencia, no por inconstitucionalidad, Claro. porque la Corte Constitucional ya revisó la constitucionalidad, de ahí que si fuera a usar los mismos argumentos del fiscal tendría un problema muy serio porque son argumentos de constitucionalidad. Pero digamos que objetara por inconveniencia. Nosotros en el Congreso solo podríamos decidir si aceptamos o si negamos las objeciones, no podemos cambiar. Pero a tu punto, que es muy importante, ¿cuáles son delitos de ejecución permanente? Porque yo creo que ahí nos confundimos. El homicidio nunca es un delito de ejecución permanente. El homicidio se comete el día en que se mató a la persona, punto. Si se mató a la persona después del 1 de diciembre de 2016, ese delito está en la justicia ordinaria. Vamos al narcotráfico. ¿Cuándo se comete el narcotráfico? Resulta que esa persona, como dice el fiscal, tenía unos cultivos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. El día en el que comercialice esa base o pasta o cualquier cosa, hoja de coca, ahí se cometió el delito. De ahí que está incurriendo en un delito de narcotráfico, que están todos en el Código Penal, inmediatamente incurre en un delito con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. ¿Qué quería el fiscal? Para aclarar de qué estamos hablando. El fiscal quería, y lo pidió así en el Congreso y luego en la Corte, que si resulta que frente a desapariciones cometidas durante el conflicto armado, antes del 1 de diciembre de 2016, el resto de la persona no ha aparecido con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, cada día después que la persona no aparece, se sigue cometiendo el delito. Es decir, se sigue cometiendo el delito cada día de desaparición forzada. El fiscal decía, como se sigue cometiendo, esos delitos son míos. Y se cogía toda la competencia de todo el conflicto armado, Claro. de más de 45.000 y en otros conteos incluso mucho más desapariciones forzadas, se las llevaba el fiscal. ¿Qué le dijo el Congreso y la Corte? No, no señor, no hagamos trampa. Ellos tienen un compromiso de contribuir a encontrar los restos de las personas desaparecidas y será la JEP al momento de otorgarles o no la sanción especial la que verifique si contribuyeron a encontrar a los desaparecidos. Pero incluso en ese caso la Fiscalía no perdería la facultad de investigar. La Fiscalía, La Fiscalía mantiene nunca. investigación e incluso práctica de pruebas hasta que la JEP aboca propiamente el conocimiento del caso, que es con la resolución de conclusión. Me tengo que ir a la pausa, seguimos con esta pregunta. Háganse sus propias conclusiones. Fiscal General, abogado Leguleyo, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden escribirnos a nuestro Twitter, @ZonaFranca, con el hashtag francamente. Estamos hablando de la ley estatutaria de la JEP. Y hemos hablado de la ley estatutaria de la JEP tantas veces y ahora estamos volviendo a hablar de la ley estatutaria de la JEP. Hablamos del fiscal. ¿Usted quiere seguir hablando del...? No, hablemos de los niños. Gracias. Entonces, porque yo se lo prometí. Entonces, la ley estatutaria de la JEP salió en el Congreso con un artículo que decía que los delitos cometidos contra menores de edad en el marco del conflicto no podían ser conocidos por la JEP y iban para la justicia ordinaria. Es decir, si violaron a una guerrillera cuando era menor de edad, ese no era un delito que podía conocer la JEP. Y la Corte les dijo, no señor, ustedes no pueden sacar unos delitos y ponerlos por fuera porque todos los delitos van en el marco del conflicto armado, entonces se tiene que entender todo como un bloque y eso es inconstitucional, ¿cierto? Y usted dice, esa es una de las razones por las cuales yo le pediría al presidente que objete la ley. Yo creo que si algo está pensando el presidente Duque es precisamente una objeción por esa razón. Es que el tema de los niños es evidente, es claro. Como les digo, el Congreso ya tomó una posición al excluir la violencia sexual contra los niños de la JEP y ahora la Corte Constitucional, amparada en el acto legislativo de la paz, no en el artículo 44 que dice que los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho, los vuelve a incorporar. Entonces mire el contrasentido, llevamos años pidiendo cadena perpetua para los violadores. Sí. Cada vez que sale un caso de estos aberrantes pedimos 60 años de condena. Y ahora, porque se trata de Hay violadores una de mujer que dice camuflado, que Timochenko la violó, básicamente. no conozco el caso, pero obviamente hay miles en curso frente a varios integrantes, incluso del secretariado. Entonces, en este caso, sí vamos a ser permisivos y el violador de camuflado solamente va a recibir una sanción de 5 u 8 años. Bueno, entonces aquí ya nos estamos metiendo en el debate político, ¿cierto? Y el presidente podría objetar por considerar que es inconveniente ese artículo de la JEP. Entonces, este es un problema jurídico constitucional que la Corte Constitucional ya abordó. Justamente de cara al escenario, de como estaban describiendo en este instante,
El Congreso hizo su reforma y la Corte, ¿qué dijo? Esto es contrario a la Constitución. La Constitución ya contempla la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz y no permite excluir ningún delito. De ahí que el vehículo jurídico, si uno quisiera hacerlo, ya debatimos si es deseable o no, Sí. pero si el vehículo jurídico sería el que usó José Jaime en el Congreso, que fue meter una reforma constitucional, porque no lo puede hacer por ley, le tocaría cambiar la competencia de la jurisdicción. ¿Qué pasó en el Congreso? José Jaime presentó a través de Comisión Primera de la Cámara la reforma fue aprobada en primer debate con una salvedad que fue aprobada en donde decía siempre y cuando no se cambie la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz. Luego, por términos, esa reforma se ahogó, pero ya la reforma constitucional se intentó y en el Congreso logramos pasar, con una coalición de distintos partidos que apoyamos la implementación del acuerdo de paz, un articulito que decía no modifica. ¿Por qué defiendo yo, con el dolor que siento de este tipo de delitos contra Sí. los niños, con lo repudiable que es que no solo en el conflicto armado, sino también día tras día en distintas casas en Colombia haya este tipo de delitos contra los niños? Porque lo que nos ha mostrado la experiencia es que si uno excluye este tipo de delitos de la justicia transicional, lo que va a generar es que nadie nunca cuente esos delitos en la justicia transicional. Y el incentivo es perverso, porque lo que van a hacer es quedarse calladitos de que no se cometieron esos delitos para que no los excluyan ese delito. Así pasó en Justicia y Paz frente a la violencia sexual. Porque para que funcione esto, ellos tendrían que confesar esos Claro. delitos y tendrían que decir Ya, la verdad. verdad. Por supuesto, y ese es el incentivo. O sea, ¿cuál es la lógica de la justicia Pero transicional en Colombia? si no lo hacen, reciben la condena de 20 años y siempre va a ser un escenario mejor al que tendrían en la justicia ordinaria. Entonces, la crítica es, ¿nos gusta 20 años o no? Podría existir una pena más alta. Yo intervine ante la Corte Constitucional en este proceso. Dije, si una persona incumple todas las condiciones, que la JEP le ponga la pena de 60. Me derrotaron, José. La Corte dijo, no, la pena más alta es 20 años. Y la Corte es el órgano de cierre. Vamos, ahí es donde tiene que parar una disputa constitucional. Si la Corte ya revisó y dijo, de cara al acto legislativo, la pena más alta que puede imponer la JEP es 20 años de cárcel, pues eso es en lo que Y se 20 cierra la años para discusión. cualquier miembro del secretariado es una Realmente, cadena perpetua, básicamente. Sí, sí, pero realmente es que el tema duele, afecta, toca muchas fibras íntimas y por eso es muy complicado, porque se usa el argumento cuando uno está en contra de eso, por X o Y razón, inmediatamente es que se está cohonestando con los violadores. Y esa no es la situación. El tema es que hay ya lo que explicaba Juanita, digamos, y abrir un espacio para que se modifique el acuerdo en cualquiera de sus campos, realmente es retomar, volver otra vez a rediscutir todo. Y la paz no avanza. Bienvenidos a la democracia, Albán. Eso es. O si según eso, si la Asamblea Constituyente de La Habana ya nos trazó nuestro diseño institucional para los próximos 100 años, entonces ¿para qué somos congresistas y para qué asistimos? No, es que a la tú la comisión? presentaste Es que nadie y fuiste está derrotado. diciendo A que ver, no pero, no no, por La pero- Habana. pero yo sí creo, es decir, porque usted está pintando como si fuera un mecanismo ilegítimo que el presidente Iván Duque objete esta ley estatutaria, y es decir, ponme el tweet de Álvaro Uribe, y para que le metamos los elementos políticos que tiene esto. Esto le pide al presidente de la República, el expresidente de la República, Álvaro Uribe. Ahí viene. JEP 7, era un 7, no sé cuántos hizo, pero ese era el séptimo apunte sobre la JEP. Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla. Es buenísimo. No, el mensaje es brutalmente claro. Y entonces, este es un partido político, Marco, que ganó las elecciones, ganó el plebiscito y siente con buenas razones que le hicieron conejo, ¿cierto? Sí, pero y hay ahora unos está en el poder. compromisos del Estado. Hay unos compromisos del Estado que están ahí en el acuerdo. ¿Sí? Ese acuerdo se firmó y obliga a este gobierno. Y no solamente a este gobierno, sino al próximo. Y al próximo, porque son 3 gobiernos, y eso es lo que está en el acuerdo, y eso es lo que está en la constitucionalidad colombiana. No es un problema de que una persona quiera o no quiera, porque es que estamos jugándonos es el futuro del país. Y eso está avalado por la comunidad internacional. En la única parte del mundo donde la JEP encuentra enemigos es aquí en Colombia, que son capaces
de Claro, colocar pero pues ese, es que ese la trino. JEP está sancionando porque- los delitos que se cometieron aquí en Colombia Claro. contra los colombianos. Claro, ¿no? pero es que se desconoce todo el esfuerzo que hay en la JEP para construir la paz, que es el objetivo. No, Daniel, yo quería simplemente retomar un punto y es que yo sí creo que tenemos que ver que esto no se reformó desde La Habana, esto surte un proceso en Colombia de reforma constitucional. Yo comparto que en principio, y así está establecido, cumplir el Aludiendo acuerdo... al comentario de la Claro, Asamblea que Constituyente se de La hizo una Habana. asamblea Pero desde La después de Habana. un plebiscito que Dame- se perdió y que tenía un efecto vinculante. José, Es que hay dame que dos- acomodar las cosas cuando No, nos conviene dame- el discurso constitucional. No. Me parece muy bien, pero si fuéramos a ser tan taxativos en la ¿Quién dijo? aplicación de la Constitución, no tendríamos No, JEP déjame- por cuenta de un plebiscito que salió victorioso en las urnas. Déjame terminar. Eso sería cierto si la Corte Constitucional no hubiera sido la que dice que en este escenario se permitía una refrendación luego de una renegociación por el Congreso de la República. O sea, yo de nuevo estoy siendo coherente en que defiendo la sentencia de la No, Corte pero ahí sí Constitucional. estiramos la Constitución No, al pero- máximo para pero de nuevo, que es sirva la para el Corte- argumento. es la pero Corte en el otro caso, Constitucional la en el que otro decide. caso, Pero no, de pero todas no pueden ser maneras 9 está. magistrados José, los que terminen pues entonces, determinando tú la querrías vida de eliminar la 50 Corte millones de Constitucional. Esa sí es colombianos. una asamblea constituyente, que es acabar con la Corte Constitucional. Yo te estoy diciendo, te estoy defendiendo dos fallos. Uno que me gusta, otro que me gusta menos en algunas partes en las que me derrotaron. Pero en ambos yo defiendo que la Corte es la Corte de cierre y que ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Pero además voy un paso más allá. Yo no creo que el gobierno debería presentar reformas que atenten contra el acuerdo, pero sí quisiera aclarar esto, y es tú ya intentaste por la vía ordinaria de reformar la Constitución para poder hacer este cambio a lo que había sido pactado, y fuiste derrotado legítimamente Es decir, en el Congreso de la República. Y en ese sentido usted está en desacuerdo todas con las Luis garantías. Alberto. Y ellos tienen una interpretación maximalista de lo que ordena el acuerdo de paz. Y le faltó decirme que se había depositado en Ginebra y que es un acuerdo de y es Estado. que es cierto, Pero- y es que es cierto. Claro. O sea, es un compromiso del Estado y hay que cumplirlo. No, insisto, Ahora, yo hay comparto formas, con Marto, hay formas- es una política de Estado, pero si además van por el camino a reformar, que no se les olvide que si son derrotados, esa es la democracia, y fueron derrotados en el tema de cambiar la Es jurisdicción. decir, para Y ustedes la es ilegítimo el competencia. mecanismo de la objeción por inconveniencia para la estatutaria de la JEP. Sería ilegítimo, no ilegal. No, existe en Colombia las objeciones, Sí. constitucionalmente. Frente a una ley estatutaria es posible presentar objeciones por inconveniencia, no así por inconstitucionalidad. ¿Pero qué significa por inconveniencia? Lo que ha dicho la jurisprudencia, que es corta al respecto, es inconveniencias políticas, económicas, sociales y culturales. Es decir, que los efectos de la decisión, por ejemplo, generan un efecto fiscal Sí. que sería, digamos, de desastre económico, qué sé yo, ¿no? Alguna cosa. Estos temas de los que estamos hablando nada tienen que ver con estos efectos. Son temas de discusiones constitucionales Sí. que la Corte ya cerró. Me tengo que ir a la pausa. Tiene el presidente, entiendo yo, hasta el 11 de marzo para decidir si sanciona o no esta ley estatutaria de la JEP. Ya regresamos. Con Linares. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 minutos de la noche. ¿Qué ha dicho Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, sobre todo este debate? Y creo que ella tiene razón en señalar que este es un debate político. Esto es lo que dice Patricia Linares. Son debates políticos porque jurídicamente ya han superado todo el trámite que ordena la Constitución y la ley. Todos los comparecientes de alguna manera se verían afectados. En el caso que usted propone, por ejemplo, los agentes del Estado de la Fuerza Pública, hoy aproximadamente 2.000. Y entonces, dice, es un debate político, afectaría a los que están dentro de la JEP, incluyendo a los de la Fuerza Pública. ¿Usted cuál es el objetivo político con esto? Yo estoy defendiendo el tema de los niños por convicción, por eso presenté un acto legislativo, por eso quiero que la JEP funcione bien. Fueron las víctimas a las que hay que darles el beneficio de la duda. Esa carta no la firmé solamente yo como actor político, sino asociaciones de víctimas que están reclamando esa justicia. Pero entonces hablemos un poquito de la entonces ustedes quieren que Duque objete, ¿a usted le gustaría que objete parcialmente o totalmente la ley estatutaria? Yo estoy preocupado por el tema de los niños. O sea, usted quiere que Una objete objeción parcialmente. parcialmente que dé campo para retomar esa discusión y ese debate alrededor de un tema que considero sensible. Y como el entonces de los usted niños. se aparta un poco de la decisión de la solicitud del presidente Uribe, que dice, pues si no la podemos eliminar del todo, objetémosla.
Yo diría el comentario al revés. Si no la Elimínela. podemos objetar, eliminémosla, porque es que si no podemos salvaguardar la integridad de los niños, si vamos a castrar a la Fiscalía en sus funciones y no le permitimos tener un papel y un rol en las investigaciones y de forma complementaria, si no le vamos a dar garantías Pero eso está adicionales ahí. a los Pero eso está ahí. militares. Eso está que la ahí. fiscalía tenga. Venga, No, es que pero usted me pero, hace devolverme. Daniel, pero Deme la sentencia del punto medio. Mire, Daniel, y la mire, le leo la práctica de sentencia de la pruebas. Corte Constitucional. La sentencia, y esto creo que es la sentencia sobre la ley de amnistía. Y aquí me lo robé de su hilo. Un hilo hiper mega jurídico. Entonces, Buena leguleya. No, exacto. No, buena abogada. Entonces dice la Corte, hablando sobre si la Fiscalía pierde la posibilidad de investigar. Y entonces lo que dice la Corte es, no la pierde, pero hay que hallar un punto medio. Es posible hallar un punto medio en que la Fiscalía no deba suspender los procesos seguidos contra quienes están en la JEP para no poner en riesgo los derechos de las víctimas a obtener justicia, por ejemplo, por la prescripción de la acción penal, pero sin que los beneficiarios de la JEP puedan ser requeridos para actividades en las que se limiten sus márgenes de acción. Esto es, el poder ser sometidos a imputaciones e incluso actividades de investigación como interrogatorios. Entonces, la Fiscalía sigue investigando, esto lo dice la Corte. Pero la práctica de pruebas... También, está incluida la práctica de Llevamos toda pruebas. la parte del primer programa defendiendo que la competencia es de la JEP y no de la justicia ordinaria. Ahí se está castrando la función de la Fiscalía. Pero es que José, ahí para está. Pues entonces hagamos esa claridad. Es que yo lo que insisto es démosle Pero claridad pero a eso todos ya los está. José, está sectores. clarísimo. A ver, de nuevo, entonces en este ¿Y continuo. por qué para el fiscal no lo está, Juanita? No, insisto, porque él está Porque teniendo una pelea distinta que podemos pensar por qué es, pero las reglas, que es lo que a ti te importa, están claras. Entonces, ¿qué pasa? Claro. De aquí, todo este tiempo, de aquí a que la Jurisdicción Especial de Paz saque su primera resolución de conclusiones, ¿cierto? Que seguramente sucederá en el primer caso de secuestro este año, segundo semestre, todo este tiempo la Fiscalía no ha perdido competencia para investigar y practicar pruebas, ¿cierto? Pero ¿qué no puede hacer? ¿Cuál es el punto medio? No ha podido durante este tiempo tomar decisiones de responsabilidad, tomar decisiones sobre la libertad o hacer diligencias judiciales. ¿Qué quiere el fiscal? Poder decidir sobre esos casos, y eso sería hacerle trampa al sistema, qué porque eso implicaría? ya se está Es decidiendo en la JEP. Es decirle a usted, Una de las bases centrales para todos los casos es la información, las investigaciones que entrega la Fiscalía. No es que, digamos, que la JEP pida una parte, otra parte, no. Es la Fiscalía y está aclarado ahí. Vea, aquí está todas las investigaciones que tenemos sobre esos casos. Todas las imputaciones, ahí está. Para Pero que el la articulado JEP es bastante claro, Daniel, y yo creo que son válidas las preocupaciones del fiscal, sino porque nos hemos enredado tanto con el caso Santrich, entre otros, que a estas alturas no sabemos exactamente quién procede, cómo procede, cuándo procede. y claro, esto se pero está ahí volviendo... sí sabemos que procede la JEP y estamos esperando que proceda. No, porque es que Claro. finalmente se da un plazo de un 1 de diciembre de 2016 que nadie está respetando. No, pero si es que tomáramos precisamente- la interpretación ¿Cómo así? ¿Cómo literal, así? No. se entendería que si el delito del señor Santrich fue posterior al 1 de diciembre, ya entraría inmediatamente la Fiscalía y desaparecería la JEP del mapa. Y todavía seguimos con una JEP anclada a Santrich. A ver, y para no entonces, dejarlo ¿por qué extraordinario. sigue la JEP? Y esto es importante ya aclararlo una vez determinaron más. ese tema, no lo han determinado. Y es la JEP la que lo debe determinar. Claro. Quisiera y están explicar. en eso. Sin practicar Pero, pruebas. pero, ¿qué hacemos si las cartas no llegan? Explíquelo además del Entonces, problema ¿qué de la hacemos? carta. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, de nuevo, estamos en un hecho que potencialmente fue cometido después del 1 de diciembre de 2016. ¿Qué dice la Constitución? Para hechos anteriores a el 1 de diciembre de 2016 no se puede extraditar, es la garantía del proceso de paz. Para hechos posteriores al 1 de diciembre de 2016 opera la ley ordinaria, podría activarse en lógica de ley ordinaria un proceso de extradición. ¿Qué dice la Constitución? ¿Quién decide si ese hecho existió o no? La JEP. ¿Cómo decide? Y ya lo aclaró la Corte Constitucional. Necesita elementos probatorios básicos, no para juzgar el delito, porque si el delito existió, es de la justicia ordinaria. ¿Y por qué la solicitud de extradición dame es dos insuficiente, Dame dos Juanita? segundos. Para poder comprobar si hay un hecho. ¿Por qué es insuficiente el indictment, que es la acusación de los gringos? Porque la lógica que dice el texto de la Constitución hoy, reformada por nuestro poder constituyente a través del Congreso, es que una garantía para proteger el proceso de paz es contrario
contrario a todas las otras extradiciones en procesos de narcotráfico ordinarios, aquí tiene que haber una verificación de si el hecho sucedió posterior. ¿Quién verifica? La JEP. ¿Qué estamos esperando todos los ciudadanos? Que la JEP verifique si efectivamente hubo ese hecho. ¿Cómo lo verifica? Con algún indicio. ¿Qué necesita? Y es el absurdo metafísico en el que estamos. Poder ponerse de acuerdo en un protocolo de cooperación básico entre la JEP, el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos para acceder a esa evidencia si en efecto existe y poder determinar si eso sucedió, que le corresponda a la Corte Suprema de Justicia establecer si es posible. Y no llegó la carta, extraditar. José Jaime. Sí, pero es que mire, lo que pasa es que y hay lo que pasa suficientes es elementos que conoce la opinión en pública. esencia hay que decirlo, Buscate, y hay que decirlo, o sea, ustedes están en contra de la JEP, están en contra de ese proceso. Pero ¿cómo puedo estar en contra si ahí tengo a mi papá, Albán? No están de acuerdo, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué? Porque vamos buscando como los pretextos, ¿no? Y no aceptamos, digamos, lo que hay ahí. Entonces, decimos, ahora viene el tema de los niños, ya dijimos, sí, es un tema sensible, después ahora viene Santrich, después ahora ¿qué otra cosa viene? ¿Qué otra Y acusación? alguna habrá y estaremos realmente... aquí discutiéndola. Pero aquí ya hay posiciones y yo entiendo que hay matices dentro de la posición del uribismo. José Jaime Uzcategui no quiere que el presidente objete en su totalidad la ley estatutaria de la JEP, que la objete parcialmente, a diferencia de lo que piden otros líderes de su partido, como Álvaro Uribe. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. ¿Qué pasa si el presidente Iván Duque objeta parcial o totalmente la JEP? A ver, Ley Quinta, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar? Estábamos hablando aquí detrás de cámaras que, por ejemplo, en el caso de los niños, que ha sido mi llamado, como el artículo es inexistente porque lo declaró inexequible la Corte Constitucional, entonces no se podría revivir en este procedimiento y la única forma de salvar el artículo sería hundiendo esta ley estatutaria y formulando una nueva ley, porque definitivamente no hay forma de subsanar. O sea, ahora en el espacio de los 4 minutos usted se alineó con Álvaro Uribe. Me alineé con Álvaro Uribe, por supuesto. Pero José, solo para ver si logro recuperarte a esta posición un poquito más moderada. Hoy, en la ley como está, la discusión de niños no existe. Entonces, si tú quieres sacar un acto legislativo sobre el tema de los niños, pues es otra discusión, que es la que tuvimos el semestre pasado, pero es otra. Pero el resto de la ley en nada habla de esa competencia y eso no te lo modifica la ley. Atender el llamado de las asociaciones de víctimas que tienen como un punto de honor, porque evidentemente es muy sensible. A mí me preocupa verlos aquí peleando contra ese tema de los niños. Ustedes estarían reconociendo que ese es el problema, de antemano, José, que la violación de niños fue una práctica sistemática y generalizada. Mira, José, eso me parece una tragedia. Ese es el problema en que siempre terminan nuestras discusiones, porque terminás acusándonos, ¿sí? Y por eso yo decía, es un tema muy complicado, porque si uno no tiene algún desacuerdo, no quiere decir que esté de acuerdo con la violación y con la violencia sexual. Eso no quiere decir, pero al final termina esa acusación. Es que ustedes están en contra de eso porque ustedes los practicaban. No, yo porque lo decía. Entonces realmente nosotros frente a eso teníamos una legislación y eso ya se había hablado. Pero Marco, a ver, y hay que decir la verdad, y es que ustedes no gozan de la misma presunción de inocencia que otro colombiano en otra situación. Es decir, ustedes estaban en armas, ustedes cometieron muchos delitos y muchos delitos ya fueron condenados por ellos, ¿cierto? Sí, o sea, nosotros estamos en disposición a aportar la verdad. Sí. Para nosotros también es un crimen execrable. ¿Dónde está Iván Márquez? ¿Dónde está todo el lo paisa, que tiene Albán? que ver con la violencia sexual. Pero hablamos de la verdad. Pero ¿cómo así? Pero si el señor está acá. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos Es diciendo? decir, fueron rechazado el hecho de que excluidos él no del esté. proceso, fueron excluidos del partido. Pero es que nosotros no somos los que tenemos que tomar esa decisión. No la podrían tomar, esa Albán, decisión la toman ellos. Esa decisión la toman ellos y se están excluyendo ellos solitos. Nosotros no estamos haciendo absolutamente ni para sí ni para no, porque no tenemos ninguna comunicación. Pero entonces, con ellos. venga, a ver. Entonces, ¿qué pasa si el presidente objeta la ley estatutaria de la JEP? La JEP no se cae, sigue funcionando sin leyes claras. Pero ¿qué pasa con la ley estatutaria? Entonces depende, el presidente puede objetar parcialmente ciertos artículos o puede objetar la ley en su totalidad. Si objeta la ley en su totalidad y el Congreso llegara a aceptar la objeción,
la JEP se queda sin una pieza angular para su funcionamiento. Hay elementos fundamentales, uno de los que a mí, por ejemplo, más me interesa, la aplicación de criterios de selección. Sin eso la JEP colapsa, porque ya se ha probado en Colombia que es determinante que una jurisdicción que tiene tal nivel de atrocidades para fallar pueda concentrarse desde un inicio en lo más grave y representativo y en los máximos responsables. Sin esta ley estatutaria se cae eso y lo que hacemos es colapsarla. Entonces es un escenario distinto si lo que hace el presidente es objetar unos artículos particulares. Depende de cuál de ellos. Y entonces eso después va al Congreso y ustedes podrían, si no están de acuerdo mayoritariamente, pero necesitan un voto, una mayoría importante. Necesitamos que, en todo caso, si alguna de las dos cámaras, Senado o Cámara, acepta las objeciones, entonces se entienden objetados. ¿Qué pasa? En principio, dentro de la Cámara tenemos un bloque más consolidado de defensa de los acuerdos de paz. En la plenaria del Senado ese no ha sido el caso en todos los escenarios. Entonces, digamos, depende de una discusión política en gran medida sobre si el Partido Liberal y Cambio Radical se van a centrar en la defensa del acuerdo de paz o si van a alinear filas en estos temas con el gobierno. Y aquí les voy a hacer la pregunta difícil, es qué creen que va a pasar y yo les voy a decir lo que he escuchado, y es que el presidente Iván Duque acaba de nombrar como director del Centro de Memoria Histórica a un señor que ha dicho cosas como estas públicamente. Este es Darío Acevedo, este es su Twitter, este es un tuit que se borró. Y entonces dice, mencionando un artículo donde sale referenciado el senador Iván Cepeda, ¿sí saben por qué este tipo es tan desaliñado? A manera de hipótesis, toda la mierda que habla la escupe para arriba y le cae en su pelo y en su rostro. Este es el nuevo director del Centro de Memoria Histórica que, digamos, y esto ya parece ser un menos grave, niega la existencia del conflicto armado, pero así se refiere a sus opositores ideológicos. Yo entiendo y me han dicho que podría ser que el presidente nombró a Darío Acevedo para luego darse el lapo y no objetar la JEP. ¿Usted qué cree que va a pasar, Marco? ¿Qué cree, no qué quiere? No, yo pienso que el gobierno necesariamente va a atender la razón y va a no objetar la ley. En el tema de Darío Acevedo sí realmente es un error que ya empieza a tener sus consecuencias. Ya hay organizaciones bastante emblemáticas como la UP, como las víctimas de Bojayá, que han planteado que ya iniciaron el retiro de sus archivos del Centro de Memoria Histórica porque no les da ninguna garantía. Rápidamente se me acaba el programa, ¿qué cree que va a pasar? Yo creo que va a haber una objeción relacionado con el tema de los niños y eso va a abrir un debate. No nos devolvamos allá, pero José Jaime, pero que como, o sea... Así no se pueda, sería un antecedente jurídico y político frente a un tema que consideramos válido, Daniel, es que no podemos demeritar pero acabamos de pasarnos una hora entendiendo que es que no se puede objetar porque no está. Entonces seguirá el procedimiento, pero el tema de los niños sí es absolutamente sensible para el presidente de la República. Juanita, ¿qué cree? Creo que va a objetar. Creo que desde el Congreso tendremos que revisar y yo creo que seguramente serán objeciones por razones de constitucionalidad, no de inconveniencia, en cuyo caso nos corresponderá darle traslado a la Corte Constitucional. Será la Corte la que le dirá al presidente que no podía objetar y por ahí en unos 10 meses nos vemos acá cuando el presidente le toque sancionar como dijo la ley, hoy Humberto de la Calle. El doctor Humberto de la Calle. Muchas gracias a ustedes, señores, señorita, gracias por estar acá. ¿Ah? Yo soy el optimista. Usted es el optimista, sí señor, sí señor. Muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.